Este fanfic no me pertenece, su creador es Keilime888. En la descripción les dejo el link de la historia. Re 0. El demonio del Shinsengumi. Keilime888 capítulo 20. Capítulo 20. El pueblo en ruinas. Resumen. Todo salió mal. Notas. Véase el final del capítulo para consultar las notas. Texto del capítulo 0. El demonio del Shinsengumi. Capítulo 20. El pueblo quedó en ruinas. Subaru se quedó con la boca abierta. El carbón enfriado y el humo ceniciento se elevaban de los escombros caídos. Los restos carbonizados de lo que había allí ahora no eran más que cenizas. Todo aquello me provocó un gorgoteo en el estómago, suficiente para querer vomitar. Un chorro de vómito fue expulsado. Subaru no pudo contenerlo y las lágrimas comenzaron a brotar a la fuerza. Esto es, las palabras no podían pronunciarse. Se quedaron atascadas en la boca de Beatriz. Dios. ¿Por qué? Esto es, no puedo mirar. Subaru apartó la mirada. Cualquier otra inspección de las cenizas que quedaban le revolvía el alma. Por favor, intenta concentrarte, supongo. Mientras pronunciaba esas palabras, Beatriz se desvió ligeramente la mirada. Tiene que haber una razón para esto. Solo necesitamos encontrar a todos los que podrían estar vivos. De hecho, su voz vaciló al final, insegura de la decisión correcta, siguiendo únicamente la lógica básica que podía usar. Es cierto, esa es la Lea. Subaru la retuvo en su garganta, sintiendo un nudo en el estómago mientras ardía en ácido. Dios, quiero vomitar, por favor. No, Beatrice. Subaru casi afirmó que Beatrice no mostraba emociones en ese momento, pero al instante notó un escalofrío en sus brazos. Su mirada estaba menos enfocada, como si el miedo se apoderara de ella. Subaru lo vio todo e intentó sacudirse el polvo, deshaciéndose del asco que sentía en la garganta mientras reprimía su propio miedo. No sé qué hacer. Pero, Subaru se enderezó. Tengo que hacer algo, al menos. Al mismo tiempo que Subaru hablaba, una mano le agarró la suya mientras Beatriz se volvía la mirada hacia el chico. Voy contigo, afirmó Beatriz, con una resolución firme que no flaquearía ni ahora ni ahora. A pesar del miedo y el temblor en los ojos, Subaru reunió la poca confianza que le quedaba para la pequeña que le ofrecía su mano. Gracias, Beako. HMPH. Subaru, con Beatriz en la mano, recorrió el pueblo. Los heridos, hombres y mujeres, estaban todos ensangrentados. Todos tenían rostros de conmoción, como si una bomba hubiera explotado, dejando un espejismo brumoso de ceniza y humo que oscurecía todo en la mañana neblinosa, con una bocanada de humo que te cubría los pulmones de hollín. Pero a través de los escombros de lo que quedaba de un pueblo, se alzaba una anciana, aún de pie, inmóvil a pesar del pánico, que ordenaba a la multitud que se moviera. Traigan más agua. Su voz, entre el humo, se mantuvo firme. Abuela. Gritó Subaru más allá del humo que le cubría los ojos, el cual comenzaba a dejar un ligero tinte rojizo. ¿Qué pasó? Gritó Subaru, esperando obtener una respuesta y ser visto. Y funcionó, pues el anciano volvió la vista y vio a Subaru. Subaru, dijo Milde con el rostro cubierto de ceniza. ¿Eres tú? ¿Qué pasó? Preguntó Subaru de inmediato, queriendo saber la situación para poder, con suerte, encontrar al menos algo que pudiera hacer. Aportar algo, ayudar a alguien. Los niños. Se los llevaron. Milde explicó que, anoche, los niños Arlan fueron secuestrados misteriosamente bajo la luz de la luna, y los aldeanos entraron en pánico. Consideraron la posibilidad de internarse en el bosque, arriesgando sus vidas ante la bestia mágica para recuperar a sus hijos. Pero antes de que pudieran hacerlo, llegó una muchacha vestida de sirvienta, espada en mano. Okita. ¿A dónde fue? Interrumpió Subaru. Sí, ese era su nombre. Recordó Milde al pronunciarlo, confirmando lo que Beatriz ya había dicho. Después de venir, habló de un cachorro. Y de que los niños estaban en peligro. Pero ya era demasiado tarde. Así que le dijimos que nos preparábamos para ir a rescatar a los niños al bosque. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, concluyó Milde. Luego el incendio. Ni siquiera pudimos reaccionar. Milde intentó continuar mientras el recuerdo volvía a su mente.
Una ráfaga de llamas llegó en cascadas. Una tormenta invisible incendió el pueblo, reflejando sus ojos. Intentó contenerse, mantenerse fuerte mientras contenía la respiración. Una lágrima amenazaba con caer, pero la reprimió. La gente, abuela, Subaru no sabía qué decir, sus palabras eran como una roca que se negaba a rodar bajo la presión de una lluvia verdadera y dolorosa. Betty lamenta tu pérdida, dijo Beatrice, con la mano aún sobre Subaru. Yo también. Yo soy, las palabras de Subaru fueron interrumpidas por el silencio de Milde, cuyo rostro permanecía impasible mientras miraba al chico. Por favor, eso puede esperar. Afortunadamente, ya hemos controlado la mayoría de los incendios. Pero los niños, Okita, aún no han regresado. Y no tenemos a nadie que los encuentre. Subaru comprendió de inmediato qué hacer mientras hablaba. Los encontraré. Una palabra de héroe cuyo precio desconocía. Milde miró al chico y a la chica, sin estar segura de si ellos podían hacerlo. Sabía que estabas loco, muchacho. Todavía no sabemos cuántas bestias siguen por ahí. Betty se encargará de que mi contratista esté a salvo, de hecho. Así que, por favor, no se preocupe, gracias, Beako, dijo Subaru sonriendo antes de volverse hacia Milde. Por favor, dime a dónde fue Okita. Por favor, no te mueras. La anciana pidió con seriedad, con la mirada fija. Si perdiera otra vida, sinceramente no se lo perdonaría. Bosque de carbón. El olor a ceniza de carbón abandonaba lentamente la nariz de Subaru a medida que se adentraba en el bosque, siendo reemplazado cada vez más por el hedor a carne. Y el bosque era denso. No se veía nada desde ningún ángulo, ya que las hojas bloqueaban casi toda la luz que podía entrar, dejando solo destellos. Pero nada de eso importaba. Porque lo que se veía era nada menos que una masacre. Bestias, montones de bestias, apiladas y cortadas en trozos uniformes de carne. Todas sacrificadas a la perfección y sin esfuerzo, como si una cuchilla las hubiera atropellado. Betty apenas puede soportar este olor, dijo Beatrice, tapándose la nariz. Su cuerpo temblaba, apenas podía mantenerse en pie. Todo aquel mar de carne podrida dejaba un olor penetrante, denso y repugnante, capaz de provocar vómitos a cualquier animal con nariz. Pero para Beatrice, la situación se duplicaba. Las bestias mágicas, muertas en masa, creaban un mar de miseria que la sumía en la desesperación. Era como si la escena la hubiera dejado cegada. Aguanta, Beako. Estoy aquí para ayudarte. Subaru apretó la mano de la chica. Aunque no era mucho, esperaba que su sola presencia fuera suficiente. Beatriz no volvió a mirar al chico que le sostenía la mano, pero tampoco la retiró. Supongo que no la necesito. Pero gracias. Gracias también, Beako. Sin ti ahora mismo, no sé qué haría. Supongo que serías inútil sin mí, de hecho jaja, gracias por eso, Beako. ¿De verdad que lo necesitaba? Beatrice no respondió. Dejó que Subaru la llevara en brazos como si fuera una princesa, adentrándose en el denso bosque. Los pies de Subaru rebotaban y se lastimaban contra la hierba con cada paso apresurado, reflejo de su nerviosismo y preocupación ante la creciente niebla de inquietud. Y sin embargo, la preocupación nunca llegó cuando Subaru, tras escudriñar el bosque, divisó el cadáver putrefacto de Mabeast. El hedor era tan fuerte que lo dejó sin aliento. La única forma de describirlo era como arrojarse de cabeza a un contenedor de basura lleno de carne podrida de 30 días. ¡Gu! Subaru se atragantó y se revolvió, su garganta se contrajo hacia adentro y hacia afuera en un intento de expulsar el vómito burbujeante que su estómago expulsaba con tanta fuerza. Por favor, no vomites delante de Betty. Le provocará náuseas, de hecho, dijo Beatrice, apartando la mirada y volviéndola a mirar a la bestia mágica muerta que tenía delante. Mira, estas bestias mágicas, parece que las han abatido, supongo. Subaru volvió a mirar al propio Mabeast y lo vio todo. Filas de cadáveres de Mabeas apilados y extendidos, cortados por la mitad sin fisuras. A algunos les faltaba la cabeza, dejando solo el cuerpo y la cabeza separados, como si estuvieran preparados para un festín. Esto es brutal, murmuró Subaru. Es como si un carnicero hubiera venido y los hubiera descuartizado a todos. Esto es brutalidad eficiente.
Así es como Betty percibe este tipo de esgrima. Subaru asintió mientras contemplaba el trozo de carne, cortado con intención e instinto. Eso le bastó para saberlo y llegar a una conclusión en su mente. Debe ser Okita. La mente de Subaru se llenó de recuerdos. Había presenciado de primera mano el manejo de la espada que representaba su vida, aunque solo fuera por un día. ¿Cómo sabes que, de hecho, se trata de la esgrima de Okita?, preguntó Beatriz. No me equivocaría. Es obra de Okita. Elegante. Subaru hizo una pausa al oír esa palabra, sin estar seguro de si era la adecuada. Concentrado. Subaru sonrió, satisfecho. Si esa es la mejor manera de describirla, pues muy bien, supongo. De cualquier manera, creo que es mejor que sigamos el rastro de los cadáveres de Maveast que tenemos delante. De hecho, debe ser el camino que tomó Okita. Beatriz se señaló entonces hacia la densa jungla. Subaru fijó la mirada en el bosque mientras un sendero casi imaginario se abría ante sus ojos, entre los cadáveres de bestias mágicas. Todos los trozos de carne estaban perfectamente cortados en línea recta, casi revelando el camino a seguir. Para Okita, ese era el camino que había elegido. Ese debe ser el camino entonces. Vamos, Beako. Con un suspiro y un bufido, Subaru corrió hacia la masa de cadáveres que se extendía delante, que marcaba el camino a seguir. Sí, supongo que tengo que hacerlo. La propia Beatriz se apoyó con una mano en el pecho mientras seguía adelante. El camino continuaba mientras Beatriz y Subaru corrían hacia la hilera de cadáveres de Maveas. El hedor se intensificaba y la sangre que quedaba parecía más fresca. Y para colmo, un silencio inquietante comenzó a apoderarse del lugar. Supongo que nos estamos acercando, dijo Beatrice, acompasando su paso al de Subaru con las manos atadas. En el momento en que ambos se detuvieron, presenciaron una escena en la cima de una colina donde reinaba una auténtica carnicería de cadáveres de bestias, desde las más recientes hasta las más antiguas, con las que estaban al frente aún vivas. Sus gruñidos y aullidos resonando bajo el sol naciente de la tarde hicieron que Beatriz y Subaru abrieran los ojos de par en par, horrorizados. Los gritos y aullidos de victoria y alegría se debían a eso. Era sencillo. La presa que los había perseguido y acosado durante toda la noche había perecido. Okita. Gritó Subaru, conmocionado. No puede morir, es imposible. Esos eran los pensamientos de Subaru, la realidad en la que creía y el samurái que pensaba conocer. Pero todo fue en vano, pues en el instante en que Subaru estalló en gritos de súplica, las bestias mágicas volvieron la cabeza hacia su nueva presa. Un tonto llorón que tan ingenuamente había revelado su presencia. Tú. Quería gritarle Beatriz y al chico, pero no tuvo tiempo, pues las bestias mágicas, todas al unísono, se abalanzaron sobre ellos. Ponte detrás de Betty ahora mismo. Beatriz no preguntó nada mientras obligaba al chico a ponerse detrás de ella, alzando la mano hacia adelante. Beatriz comenzó a absorber y controlar mana como una explosión de amatista. Ninja, pronunció Beatriz su hechizo, y entonces una andanada de cristales voló hacia las bestias que corrían hacia ellas. Necesito encontrar a Okita. Subaru, en medio de la batalla, casi corrió hacia adelante contra la lluvia de cristales voladores y bestias mágicas que cargaban, ya que sus propios problemas eran su prioridad. Tonto. Exclamó Beatrice, presa del pánico al instante, al ver al chico correr imprudentemente hacia el peligro. Beatrice, por favor, protege a Subaru por mí. Volveré. Las palabras de Okita resonaron en la mente de Beatrice como una promesa hecha apenas el día anterior. Prometiste que volverías. Supongo que eres solo otra mentirosa. Esos pensamientos resonaron en la mente de Beatrice. Al menos puedo protegerlo por ti. Beatrice se decidió mientras alzaba una mano, y el tiempo y el espacio comenzaron a doblegarse a su voluntad, y se conjuró un hechizo que alejaría a Subaru. Beatriz jamás se atrevería a romper una promesa, especialmente una que permitiera que un muchacho insensato se hiciera matar y, a su vez, rompiera esa promesa. Ella nunca lo permitiría. Tengo que salvarla. Gritó Subaru al aire, soportando toda su inutilidad. Una inutilidad que sería escuchada por otros dos. Aparecieron cabellos rojos y azules, y una tormenta de viento y hielo se desató, atravesando a las bestias que se abalanzaban sobre la carne.
Hermana, parece que aquí no había más que un tonto, le dijo Ren a su hermana mientras aterrizaban en el campo de batalla. Subaru se quedó en el suelo, estupefacto ante la llegada de los dos recién llegados. Ren, Ram, tienen que ayudar a Okita. Ella es... Cállate la boca, inútil. La voz de Ram era absoluta. Su frialdad no tenía ni rastro de picardía, solo se oía la voz de un rey que menosprecia a un campesino. ¿Qué? Subaru guardó silencio solo un instante antes de estallar en un grito. Por favor, ayuda. Okita está ahí fuera. Tiene que estar viva. Ella solo, tiene que estarlo. ¿Y por qué íbamos a ayudar a un tonto como tú? ¿Qué? ¿Por qué demonios soy un tonto? Estoy intentando salvar a Okita. Subaru volvió a gritar. Tienes que ayudar. Pero no había tiempo para los gritos de un tonto que acosaba la desesperación en el viento que no llegaba a los oídos de nadie, ni para la voz de un cachorro aullando desesperado por un hueso que había perdido, ni para la bestia, porque no detuvieron su embestida. Y otro golpe de cadenas y viento se abalanzó hacia adelante, cortando y aplastando a cualquier bestia que se acercara, mientras un estremecido Subaru se arrodillaba en un pozo de oscuro miedo y viscosa desesperación. Subaru no era más que un inútil. Era cómplice de su propia autocompasión. Y eso fue todo lo que Subaru hizo, compadeciéndose de sí mismo mientras Ram, Rem y Beatriz se aniquilaban a cualquier bestia mágica que se acercara a su alcance visual, dejando un montón de bestias en el campo de batalla. Una vez que la costa estuvo libre de bestias, Beatriz se pareció ser la primera en hablar en medio del silencio sepulcral, un silencio que parecía que duraría tanto como la mantequilla derritiéndose bajo el sol. «¿Parece que habéis venido a ayudar de verdad?», preguntó Beatriz a las dos sirvientas mientras se colocaba delante de Subaru para protegerlo de las bestias que se abalanzaban sobre su contratista. «Pero entonces, ¿a qué vienen los insultos?». «Tiene usted razón en ese resumen», Beatriz-sama Rama sintió. «Pero entonces, ¿por qué?». «¿Puedo preguntar de nuevo?». «¿Por qué esas palabras para mi contratista, supongo?», corrigió Beatriz como si la criada no acabara de intentar acabar con la vida de Subaru solo con palabras. Fue muy sencillo. Se debe a su naturaleza necia ya nada más. La voz de Ram era terriblemente fría y dura, como si lo que había hecho no fuera más que un simple juego o una prueba. ¿Qué? Subaru, aún confundido, solo preguntó otra palabra preocupada. ¿Qué hice? Ayudo en la mansión. Somos compañeros de trabajo. ¿Una compañera de trabajo?, espetó Ram con rabia. ¿Acaso eso es un insulto a la lógica misma? No, es una vergüenza siquiera mencionarte. Ram continuó su ataque verbal, cada vez más frío. ¿Qué? Pero, esto. No lo entiendo. Lo intenté. Pensé que estábamos todos juntos en esto. Agua pasada, Ren. Subaru se giró hacia la sirvienta de cabello azul como si fuera un rayo de luz que lo salvaría. Ren, lo sentiste así, ¿verdad? Eres amable, Ren, lo sé. Apuesto a que tú y Okita se llevaban bien, al menos, ¿verdad? Nunca pelearon. La voz de Ren bajó de tono, más tranquila para el chico, más bien para la espada que lo seguía. Ren pensó que tal vez ella podría haberse equivocado. ¿Eh? El rostro de Subaru se contrajo de confusión cuando Ren comenzó a hablar. Y bajo esas palabras, parecía haber un atisbo de arrepentimiento. Quizás Ren se equivocó por completo en su juicio sobre cómo trabajaba, cómo cuidaba el jardín, cómo preparaba los ingredientes en la cocina y cómo limpiaba cada rincón de la mansión, mientras que tú eras incapaz de hacer lo mismo, comenzó Ren. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Subaru, con la mirada perdida en el estupor. Ram intervino. Mi hermana y yo siempre los vigilábamos. Y ella hacía lo mismo con nosotras. Pero aún así, seguía con su trabajo. Entonces Ram, casi como si la naturaleza lo hubiera querido, entrecerró los ojos mirando el insecto agachado de Subaru. Pero lo peor de todo era cómo se hacía cargo de todo y te dejaba a ti solo. Siendo un inútil, eso era todo lo que hacías. Entonces Rem habló. Sinceramente, pensé que podría haber estado equivocada. ¿En qué? Subaru miró al suelo, con los ojos débiles, las rodillas temblorosas, la ropa mojada y el alma abatida, sin saber qué estaba pasando. Rem pensaba que ambos eran malvados.
Quizás incluso miembros de una secta. Pero no era eso. Cuanto más veía Ren a la chica trabajar, asumiendo todas las responsabilidades, más la respetaba. Cómo redoblaba sus esfuerzos para limpiar las ventanas que tú limpiabas con tan poca dedicación. Era casi como si, aunque la odiaba tanto como a ti, me sintiera conectada con ella, y por eso te desprecio. Igual que Ren se odia a sí misma. Pero Subaru volvió a tropezar con sus palabras. Las pruebas y las súplicas por su inocencia no llegaron a su memoria, como si nunca las hubiera recordado. Lo intenté. ¿Hice algo, no? Preguntó Subaru. No fui un inútil. Las palabras de Subaru perdieron fuerza. La defensa estaba ahí, pero casi había desaparecido. Decir que eres inútil es quedarse corto. Eres basura. No, peor aún. Escoria en el fondo del compost, bajo las alcantarillas de lodo y mugre que no se han tocado en décadas. Eso es todo lo que eres, una criatura repugnante que se aferró a otra en un intento por sobrevivir. Un parásito en este mundo. Ram suavizó su tono con un insulto seco y cortante para que el insecto lo oyera. Como un perro que se aferra a la vida, desperdiciaste la de Okita. No solo aquí, sino durante toda tu estancia en la mansión. No fuiste más que un espectador mientras Okita encubría tu inutilidad. Y ahora, no eres nada. Subaru se humilló con excusas que no tenían palabras. Y algo que sí hiciste, dijo Ram, imitando las palabras. Sí, hiciste algo, y fue duplicar el trabajo de Okita y hacerle perder el tiempo. Cada piso que intentaste fregar, ella tuvo que pasar la noche puliéndolo de nuevo. Y como no lo lograste, tuvo que redoblar sus esfuerzos. Ram continuó y continuó, contando cada detalle, lo único que hacía era desprestigiar a Subaru. Subaru guardó silencio mientras las palabras le llegaban. La ventana que empañó y arruinó, la cocina que dejó hecha un desastre y cada jarrón que rompió. Todo quedó explicado, y todo se convirtió en otro ejemplo de fracaso. Y Beatrice no pudo pronunciar palabra mientras el contratista que tenía delante quedaba cubierto de lodo hasta el suelo. ¿Acaso ella lo había deseado? No lo sabía. Pero estaba segura de que Okita habría odiado ver aquello, y sin embargo, no podía impedirlo. ¿Atacarlos, supongo? ¿Gritarles? ¿Proteger a Subaru? Se preguntó Beatriz, incapaz de decidirse. Porque no sabía cuál era la mejor opción para el chico. Pero lo peor de todo fue cómo se entregó por completo en cada tarea que te encomendó. Ese es tu pecado. Con eso tendrás que vivir. La sangre de Okita está en tus manos, concluyó Ram. Y nuestro pecado por verla desangrarse por ti con cada tos durante la noche, sin hacer más que presenciar su lenta agonía. Ram pensó mientras un remordimiento se apoderaba de él, un remordimiento que jamás podría corregirse. Lo siento, Okita. De verdad desearía haberte comprendido mejor. Este era un remordimiento que jamás se iría. Una verdadera proyección. Al final, no eres más que un ser patético. Basura inútil y una mancha en la tierra que se aferró a la espada que fue Okita. Alguien a quien Ren podría haber deseado conocer mejor. Pero sé que es demasiado tarde para eso. Aún así, tal vez podríamos habernos conocido mejor. Ren terminó sus palabras, su compasión se desvaneció mientras el tintineo de una cadena resonaba. Por favor. Haz el favor de desaparecer y no te muestres nunca más. No quiero volver a verte jamás. Ren le pidió a Subaru, pues realmente no sentía nada por el insecto que tenía delante. Y al menos dejemos que el sacrificio de Okita-san no haya sido en vano. El mundo se detuvo para Subaru mientras su alma era aplastada por palabras que pesaban demasiado y que jamás podría soportar. Subaru intentó llorar, tal vez defenderse, pero lo único que pudo hacer fue arrastrarse por el suelo y convertirse en un perro indefenso. Para Subaru, Natsuki no había logrado nada ni alcanzado ni un solo objetivo más allá de vivir. Ahora bien, Betty puede esperar y escuchar cómo insultas a mi contratista. Supongo que Betty todavía tiene un deber y una promesa que cumplir, interrumpió Beatrice, mirando fijamente a los afligidos. Ahora, por favor, levántense. Esta escena es bastante desagradable. No soy un inútil, susurró Subaru, palabras que parecían girar en espiral con cada respiración.
No había argumentos, ninguna defensa para limpiar su nombre, solo afirmaciones. No puedo ser un inútil. Lo eres. ¿Qué otra cosa podrías ser? ¿Qué crees que puedes hacer, aparte de desaparecer? Ni siquiera la muerte te bastaría. Ram Toxin no cesó ni un segundo. Por favor, te lo pido amablemente. Corre como un perro entre sus piernas y cumple la simple tarea de vivir como un cobarde, gruñó Ram con veneno como si fuera una amenaza para Subaru. Y para Rem, su silencio era un peso insoportable. Sus ojos penetraban el alma. No puedes morir aquí. Si lo hicieras, todo sería nada. No. Gritó Subaru, atrayendo la atención de todos. Y con su estúpido grito, había conseguido llamar la atención de la bestia mágica. ¡Idiota! Beatrice casi se cae de bruces al suelo de no ser por la sorpresa que le causaron las siguientes palabras de Subaru. Voy a averiguarlo, dijo Subaru simplemente a los ojos zombificados de todos los demás. ¿Eh? Beatrice simplemente parpadeó, sin estar segura de haber oído bien. Sabía que eras un bicho, un parásito. Pero ahora te has superado a ti mismo. Eres un tonto suicida y delirante. Ram no sentía lástima por él, ni siquiera ira hacia el chico que tenía delante. Simplemente lo había dejado de lado. Si se hubiera matado, ¿qué le importaría? En realidad, no le importaba. ¿Hablas en serio? Okita, Subaru, Beatrice pronunció su nombre, no con cariño, sino por la necesidad de devolver al chico a la realidad. No lo dice en serio. Te demostró mucho. Y ahora vas a tirarlo todo por la borda. ¿Qué intentas demostrar? Aunque me cueste la vida. Subaru apretó los puños y, sin embargo, alzó la vista con la mirada fija en un solo lugar, en el camino de su mente. Voy a encontrarla. Al diablo con las consecuencias. Mi vida, Subaru se detuvo. Si puedo, ahora mismo. La encontraré. Te has vuelto loca. No, ya ni siquiera puedes afrontar la realidad, señaló Ram, sintiendo que sus ojos y su mente debían ser revisados como si estuviera presenciando el desarrollo de un sueño en el que un chico perdía la cordura. Y Subaru no respondió. Ya no me importa lo que me pase. Ni se te ocurra. Exigió Beatrice, pero las palabras no detuvieron al Subaru que se alejaba a toda velocidad hacia lo más profundo del bosque. Alto. No soy inútil. Si lo fuera, ¿qué sentido tendría? Subaru corrió hacia adelante. Una carrera desesperada y llena de esperanza, una prueba de su valía personal. Una demostración para sí mismo y para Okita. Subaru. Detente. Beatrice entró en pánico y gritó su nombre, con las manos en la cabeza, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Pero aún así, no podía dejar que muriera. Si lo hacía, habría roto una promesa. Al menos, no podía permitir que se rompiera. Vuelve aquí. Y así, Beatrice corrió tras Subaru. Si el chico moría en su ausencia, ese era un pecado que no podría perdonar. Esto dejó a una sirvienta azul y otra roja a su suerte, solas en un denso y sangriento bosque. Sus mentes y pensamientos quedaron en blanco al contemplar la locura que se extendía ante ellas, disipando la demencia de aquel día. Hermana. Ahora que él se ha ido y Beatrice los persigue, ¿qué hacemos exactamente? Preguntó Ren mientras preparaba su cadena y reflexionaba. Ram se quedó allí, mirando con desdén a la bestia y al bosque en el que aquel necio había huido. Quizás por alguna razón extraña y estúpida que tenía para sí mismo. Puede aprovechar esto y salvar cualquier vida que podamos. Enséñale a ese chico a ser útil, ordenó Ram. Y no dejes que nadie más pague las consecuencias de todo lo que ha ocurrido aquí. Porque si lo hiciéramos, seríamos iguales que él. De acuerdo. Rem asintió. Poco después, las hermanas huyeron al bosque, pues les esperaba una batalla. Al fin y al cabo, insultar las habilidades de alguien sin demostrarlas era la mayor hipocresía. Algo que las hermanas jamás permitirían. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, otra voz habló a sus espaldas, dulce y suave, con el cabello como nieve plateada. La convicción de la joven no flaqueó mientras les decía a las criadas: estoy aquí para ayudar. Por favor, díganme. ¿Qué puedo hacer? Emilia estaba allí. Emilia Sanma, ¿qué haces aquí? Ram ladeó la cabeza, ya que nunca esperó ver a la medio elfa frente a ella.
Subaru corrió y corrió, el bosque se oscurecía con cada paso mientras el sol apenas asomaba y las hojas dejaban huellas sombrías en el suelo. Subaru corría con un tocón en la mano y lanzaba un lamento que resonaba por todo el bosque como un disparo. Absurdo e idiotez en todos los sentidos para las bestias del bosque, pues si lo oyeran, se abalanzarían sobre semejante presa. ¿Y cuál era esa razón? En ese absurdo se encontraba el plan de Subaru. El plan suicida de encontrar a Okita gritando y corriendo hacia zonas sin bestias mágicas a la vista y sin ninguna que pudiera atacarlo. Porque si no estaban allí, significaba con toda seguridad que todos habían muerto en la zona a manos de Okita. Un plan que se prolongó innecesariamente mientras Subaru se derrumbaba bajo el peso de su propia estupidez, su rodilla moría antes que su mente mientras se estrellaba y ardía en la hierba. Su cuerpo estaba inflamado, pero no tanto como su mente. No la encuentro aquí. Tiene que estar viva. Subaru se aferró a esa idea incipiente. Más una prueba de sí mismo que un verdadero objetivo. Ella está muerta. No. Ella no puede, una mentira, eso era todo lo que Subaru podía decirse a sí mismo mientras la verdad se reflejaba en sus ojos y las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella no puede. La voz de Subaru era baja, ronca y oscura, mientras su alma se le escapaba con cada respiración. Una sola respiración y luego la realidad se impuso con un paso y después, la nada. ¿Qué demonios estoy haciendo?, se preguntó Subaru. Una respuesta que no existía. Porque no tenía lógica en la que basarse. Solo la emoción intensa y la irracionalidad lo volvían loco. Pero ahora con esa pregunta lógica. El mundo de Subaru se hizo añicos. Realmente soy un inútil. Pensamientos absolutamente veraces. Esa sola frase le clavó el clavo en la mente como una bala que cruzó la línea entre la irracionalidad y la lógica. Pero aún así, mientras su mundo se desmoronaba, Subaru corrió. Huyó del lugar, dobló las piernas, corrió con todas sus fuerzas y jadeó por sobrevivir. Pero al final, solo huyó de sí mismo en lugar de huir del peligro. Subaru se alejó de sí mismo. Y su alma quedó abandonada a su suerte. ¿Y por qué abandonó su seguridad? ¿Para lograr qué objetivo? Subaru no lo sabía. Porque él solo quería una cosa. Okita. Eso era lo único que Subaru podía pensar. Puedo demostrar mi valía. Puedo hacer al menos algo. Cualquier cosa para demostrar que sí hiciste algo. Solo una vez. Subaru hizo una promesa. Una promesa insensata, fruto de un corazón destrozado. Pero sabía que no podía cumplirla. Porque los ideales y la realidad nunca se mezclan. Y al final, Subaru solo pudo correr más rápido. Subaru corrió y corrió, con la mente acelerada a cada paso, mientras sus isquiotibiales y pies ardían a velocidades inhumanas que su cuerpo no podía soportar. Todo era adrenalina y una meta imposible lo que impulsaba a esa velocidad insostenible. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada?, preguntó Subaru al cielo. Tanto que tropezó consigo mismo en su patética huida. Se oyeron un golpe seco y un estruendo cuando la arena y las rocas se desprendieron al caer Subaru, cuyos pies quedaron magullados y ensangrentados por los raspones que sufrió su cuerpo. Ni siquiera puedo correr bien. Incluso me topé con un callejón sin salida. Jaja, ¿qué tan patético es eso? Subaru bajó la mirada hacia el lodo que reflejaba su locura. Un charco de ramas y rocas que nunca se conectaban, al igual que sus propios pensamientos y acciones que nunca lograban unirse. ¿Tanto correr y para qué?, preguntó Subaru, sabiendo perfectamente la respuesta. Inútil. No pude salvar a nadie, y todos tienen que protegerme. Ni siquiera puedo protegerlos a ellos, balbuceó Subaru mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente. Subaru Dono, déjame encargarme de ello, Okita, murmuró Subaru, sin obtener respuesta de nadie más que un recuerdo. Oh, realmente no hice nada, ¿verdad? Subaru rememoró su tiempo en la mansión, su inutilidad, su pereza y su incapacidad para tomarse nada en serio. Y, peor aún, cómo Okita lo hacía todo por él, desde el suelo hasta la comida, pasando por el polvo de las mesas. Okita le había quitado toda la carga de encima y se la había echado a ella. Esta es mi aventura Isekai. Otro recuerdo de Subaru, el preciso momento en que proclamó su única aventura, un simple juego y no la realidad.
En algún lugar de su interior, esto era un simple juego y ahora, Okita, lo siento. Lo siento mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan mierda? Subaru golpeó el suelo con el puño, una roca vibrante resonó en su interior mientras la fuerza volvía su puño cerrado varias veces hasta que sangró. Pero la sangre era un precio pequeño a pagar. El precio de reciclar basura nunca se paga con sangre, y sin embargo, Subaru lo hizo. Y Subaru lo había dado todo por sentado. Todo le llegaba, pero a cambio sentía un vacío y una falta de acción, pues no recordaba haber hecho ni una sola cosa en la mansión. Ni un trabajo, ni siquiera una labor. Para Subaru, Natsuki no había hecho nada que valiera la pena. Ren. Ambos tienen razón, reflexionó Subaru. La ira que recuerda es la del primer encuentro que provocó la ira de Ram. Fue culpa suya. Pude haber hecho algo. Al menos debería haber hablado con ellos. Como personas. Pero Subaru no lo hizo por él. Los traté como NPC. Como el problema. Solo tengo su desdén. Todo se habría evaporado para entonces. Soy un idiota. ¿Por qué soy tan estúpido, Subaru? Subaru pidió la respuesta de nadie más que de su mente. Lo sé. Debería haber actuado. No, debería haberme acercado a ellos. Hablé con ellos como una persona normal. ¿Pero por qué no lo hice? ¿Tenía miedo? ¿Les tenía miedo? No, preguntó Subaru. Me tengo miedo a mí mismo, respondió Subaru. Tenía miedo de enfrentarlos, solo porque puse buena cara y seguí adelante como si la vida no pudiera apuñalarme por la espalda. Creo que ahora entiendo por qué estaban tan enojados conmigo. Diablos, yo también me habría enojado conmigo mismo. Imagínate. Un tipo entra en tu casa, te insulta, se ríe y se pasa el tiempo holgazaneando. ¡Qué descaro! Es como acoger a un vago en tu casa. Lo siento. Ram, lamento mucho no haberme disculpado nunca con ustedes. Fue toda mi culpa. Era mi responsabilidad darles mi palabra. Ojalá hubiéramos podido ser amigos. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo quedó reducido a cenizas y muchas vidas se perdieron entre los escombros. Y lo peor de todo, los niños nunca fueron encontrados. Okita, murmuró mientras esperaba. No está aquí, sollozó Subaru entre lágrimas. ¿Qué hice? ¿Acaso la ayudé siquiera una vez? Las palabras, en cuanto salieron de los labios de Subaru, le arrancaron el corazón a las palabras de Rem. Parásito. Y eso era todo lo que era Subaru. Pero aún así, Subaru Natsuki perdió, pero su vida seguía ahí, una vida sin valor alguno. Sin valor alguno. Y sin embargo, algo quedaba. Una vida que valía la pena el sacrificio. Puedo salvarlos, dijo Subaru. Puedo salvarlos a todos. Arregla esto. Okita, no dejaré que sufras más. Te lo prometo. Subaru sabía lo que tenía. Sabía lo que tenía que hacer. No quiero morir. Una voz tenue resonó en un rincón de su mente. Pero pronto se acalló. Solo por una razón nos quedamos. Entonces, ¿cómo voy a salvar Okita, el pueblo? Preguntó Subaru, y él sabía la respuesta. Realmente no quedaba nada. El pueblo en llamas, el humo y las cenizas que se elevaban con el viento, vidas perdidas que no se podían recuperar. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo iba a salvarlos? ¿Cómo iba a salvar Okita si no quedaba nada más que escombros? Subaru conocía la respuesta y la solución a todas esas preguntas. Solo requería un precio. Un precio que empezó a considerar de buen grado a cada instante. Subaru, ¿qué estás haciendo? Emilia sale del bosque, con la respiración agitada y el cuerpo empapado por la batalla. ¿Por qué estás inclinado sobre el precipicio? Emilia. Subaru se quedó atónito por un segundo, casi como si estuviera alucinando con la chica que tenía delante, pero rápidamente volvió en sí. Subaru titubeó al hablar, lo suficiente como para ver algo más. ¿Qué piensa hacer este estúpido contratista, supongo? Preguntó Beatrice como si sus ojos no pudieran creer lo que veía. Veaco su rostro estaba pálido y casi muerto, como si tuviera un pie en la tumba. Estoy pensando en cómo puedo arreglar todo esto, Subaru. Emilia casi levitó al pensarlo.
La sonrisa esperanzadora que encontró al hallar a alguien con quien trabajar incluso en medio del desastre se dibujó en su rostro. Podemos empezar de cero, disculparnos con Ram y Rem, explicarles la situación y reconstruir la aldea. No podemos rendirnos. Por favor, no podemos. Emilia estuvo a punto de llorar, pero las lágrimas no brotaron. Porque se abría un camino, uno que creía poder seguir. Emilia, Subaru sonrió. Me encanta tu entusiasmo. Sin duda es tu mejor cualidad, y eso es lo que más me gusta de ti. Subaru fingió una sonrisa y se giró hacia Beatrice con una sonrisa sincera. Y Beako, lo siento mucho. Tú y Okita. Seguro que os llevabais de maravilla. Ojalá hubiera actuado más rápido. Así no habría pasado esto. Subaru apretó. Todos podríamos haber estado juntos si Natsuki Subaru no hubiera sido tan estúpido. Exclamó Subaru al mundo. Sí, eres un Subaru, pero tirar tu vida por la borda no arreglará lo que ya está roto. Y. Traer de vuelta a la amiga de Betty, supongo que eso es imposible. Beatrice casi rompió a llorar. El recuerdo de Okita y de su tiempo juntos se había desvanecido, y lo único que quedaba era un contratista imbécil al que le había prometido proteger. Así que lo mínimo que puedo hacer es evitar que Mabeas te mate. Lo sé. Subaru respiró hondo mientras miraba a Beatrice con una cálida sonrisa. Y por eso voy a salvarlo todo. Beako. No solo Okita. Sino Rem, Ram, Emilia, el pueblo. Subaru miró entonces a Beatrice. Y a ti, porque voy a hacer que vuelvas a sonreír en esa carita tan linda. Y me aseguraré de que nunca más vuelvas a llorar, estúpido. Estúpido, 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 estúpido. No puedes arreglar el pasado. El dolor de Betty. Nunca lo entenderás. ¿Cómo puedes hacerlo, supongo? ¿Qué vas a hacer, Subaru? Gritó Beatrice con desprecio, implorando a la vez clemencia. Por favor, detente, Subaru, suplicó Emilia, aferrándose a su pecho como si fuera por él. Puedo ayudarte, Subaru. Juntos podemos arreglar esto, la aldea. Podemos hacer algo si todos hablamos. Ingenuas e idealistas, pero sinceras, eran las palabras de Emilia, pues creía en ellas. Aunque sea difícil, podemos empezar de cero. Por Okita, podemos empezar desde cero. Subaru sonrió. Aunque le duela, nunca quiso ver esto. Le duele mucho ver esto, Beatrice. Pero te lo prometo. No puedo hacerlo todo como soy ahora. No con esta vida. Así que voy a salvarte con mi vida. Voy a salvar a todos y empezar de cero. Proclamó Subaru mientras su vida se convertía en nada más que una herramienta. Entonces, ¿por qué murió Okita? Gritó Beatrice, su ira emanando un halo de energía que quemaba el aire. Suficiente para detener a Subaru en seco. Ella dio su vida por ti. ¿En serio vas a desperdiciarla y dejar que su muerte sea en vano? Preguntó Beatriz. Quería enfadarse, pero no podía, pues solo sentía lástima por el chico. ¿Dejar que su sacrificio sea en vano? Estás dejando que todo pierda sentido. Todo dejará de importar. Y Betty lo perderá todo. Subaru respiró hondo mientras una suave bocanada de humo entraba en sus pulmones. Una que nunca debería haber existido. No dejaré que su muerte sea en vano, prometió Subaru. Gracias, dijo Emilia sonriendo como si pudiera ver la esperanza en sus ojos. Al menos has conseguido algo parecido. Beatrice fue interrumpida. Porque no permitiré que vuelva a suceder. Esta era la promesa de Subaru. Una promesa que cumpliría durante toda su vida. Nadie más tendrá que sacrificarse. Porque yo los salvaré a todos. Se dio la vuelta y corrió hacia el acantilado, haciendo caso omiso de todo aquello, del mundo y del tiempo. Subaru. Emilia fue la primera en gritar horrorizada por las acciones del chico mientras corría desesperadamente hacia él. Beatrice había creído en el muchacho. Tal vez, en una fantasía, confiaba de verdad en que él podría salvarla con sus palabras, pues Subaru no había mentido. Sin embargo, la conmoción al ver al muchacho correr hacia su muerte la sumió en una ilusión, un mal sueño, una pesadilla de la que despertó. La consternación era todo lo que quedaba. Subaru Natsuki no mintió cuando prometió que no dejaría morir a Okita en vano, y sin embargo, ¿por qué intenta suicidarse? Beatriz le hizo una única pregunta para la que jamás tendrá respuesta.
porque Natsuki había muerto. Y sin embargo, no había regresado. No había regresado por la muerte, sin dolor ni sentido. La única sensación que había llegado era pura oscuridad, y sin embargo no había palabras reconfortantes de amor ni el oscuro abrazo de una mano, pues solo había una niebla negra como la noche frente a Subaru. Dentro había una máscara de calavera, con los ojos inflamados en fuego azul, cuyas llamas habían quemado el alma de Subaru mientras hablaba. ¿Buscas la muerte? Para el pecador que ha desafiado a la muerte, aún puedes caminar, pero tú pagarás tus debidos. ¿Es este tu deseo? Si es así, entonces eres verdaderamente un pecador. Si no es así, entonces emprende tu peregrinación. Busca la verdad que se te escapa. Sin embargo, ten en cuenta esto. Debes asumir las consecuencias de tus acciones. La campana ha sonado. Ahora, toma tu decisión. Tyrellist presenta. Subaru despertó, pero aún estaba aturdido. Frente a él se extendía una visión al pie de un acantilado, y sin lugar a dudas, un cuerpo, incluso en su estado pastoso y apelmazado, era el suyo. Subaru se atrevió a hablar, pero no tenía voz para gritar. No tenía cuerpo, no tenía forma de gritar al ver los pedazos de carne esparcidos y los huesos astillados, teñidos del carmesí del rojo, mientras el suelo de tierra y las púas estaban cubiertos de sangre. Subaru no era más que un alma que se atrevió a presenciar su acción y presentar un cadáver. El cadáver de Subaru. Y más aún, el espectro para la multitud que contemplaba su cuerpo. ¿Por qué? Preguntó Emilia al cadáver sin vida, buscando respuesta, pero solo recibió una ráfaga de aire que rebotó en el acantilado y la golpeó. Nosotros, ¿por qué? Podríamos haberlo intentado, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Emilia de nuevo al cadáver, con los ojos inyectados en sangre, derramando lágrimas heladas de derrota. Su cuerpo temblaba de frío por la pérdida incontrolable de no una, sino muchas vidas. ¿Cuántas vidas más tenían que perderse? Al final, Emilia cayó de rodillas y sollozó desesperada, incapaz de hacer nada mientras la hierba bajo sus pies se congelaba. ¿Qué hago? Para colmo, había una chica rubia. No se movía, no parpadeaba, y sin embargo sus ojos estaban tan vacíos como el cuerpo inmóvil de un pozo. Quiero morir. La declaración de Beatrice carecía de emoción, casi como si fuera un hecho en lugar de una pregunta. Todos. Todo aquello por lo que Betty intenta cuidar. Beatrice extendió la mano mientras acariciaba suavemente la cabeza decapitada de Subaru. Todos la dejan sola, ¿no? TCH. El sonido de disgusto resonó en toda la escena mientras Ram no pudo evitar burlarse. Incluso esto es demasiado. Hermana. La voz de Rem era suave pero sombría cuando le preguntó a su hermana. ¿Acaso salvamos a alguien? No, no pudimos. Si no fuera por Okita, probablemente nadie se habría salvado. Al final, a pesar de toda su fanfarronería, Ram sintió que las palabras que le venían encima eran inútiles. Tanta palabrería y nada que demostrar. Okita debió de salvarlos a todos al final. De alguna manera, hasta el último niño quedó ileso en el bosque. Así que murió en vano. La pregunta de Rem no era una afirmación. Era un hecho que ella misma declaró. Sí, asintió Ram. Pero Okita murió con una espada. Entonces, ¿quién salvó a los niños? Esa era la pregunta. Una que Ram jamás sabría responder. ¿Y si había flechas por todo el bosque? A pesar del ruido, Beatrice continuó. A Betty no le importaba si eras o no esa persona. A Betty realmente no le importaba. Betty solo quería que te quedaras conmigo. ¿Pero por qué dejaste a Betty? Los dos no son más que mentirosos. Gritó Beatrice al cuerpo, una voz que, sin saberlo, llegó hasta los muertos. Porque todos le prometen a Betty que vivirá y luego la abandonan al final. Y Beatrice guardó silencio ante su cuerpo, respondiendo con lágrimas de furia absoluta. No le mentiste a Betty, Subaru. Prometiste salvarnos. Pero, ¿cómo va a salvar esto a alguien? ¿Cómo va a hacer sonreír a Betty un muerto? Esas fueron las últimas preguntas que Beatrice formuló mientras su voz se apagaba al no recibir ninguna sonrisa, solo desesperación. Subaru quería acercarse. Pero no había mano que pudiera atrapar al espíritu. Natsuki Subaru había muerto. Solo quedaba un alma observadora incapaz de consolar a una niña afligida o a un elfo desesperado.
Ahora tienes testigo de tus acciones. Un hombre de piel oscura habló, su figura una nube de tinieblas bajo una máscara de calavera que flotaba sin fisuras. ¿Qué es esto?, preguntó Subaru, y sin embargo, lo sabía. Simplemente tienes presente, un voto de la consecuencia inconfundible de tus actos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me muestras esto? Solo quería salvarlos. Todo salió mal. Perdí mi vida, no había nada que pudiera haber hecho. Esta era la única opción. No. Buscaste el reinicio del cobarde. Tú, pecador, afronta tu castigo. Este es tu castigo, la inevitable manifestación de tu muerte. No lo entiendo. Mi muerte es el poder. Es la única manera en que puedo hacer algo con mi vida. ¿Por qué me muestras esto ahora? Actúas como un tonto. Ciego ante tu propia transgresión. Incapaz de presentar el camino que has recorrido. Ahora, debes comprender. Por tu pecado, la campana sonó su melodía, la campana de la tarde. El tañido de una gran campana resonó en el vacío. Y un ala angelical cayó abajo mientras la muerte abatía a Subaru. La muerte definitiva alcanzó a Subaru y se detuvo. Sin embargo, no te enfrentarás a la campana hoy. Debes arrepentirte porque no has podrido tu alma. Si tu alma hubiera estado manchada, la campana de la tarde habría caído, anillo, 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 la campana vespertina había sonado. Y las pruebas aguardaban. Porque una vida jamás puede ser usada con tanta imprudencia. Especialmente si es frente al ángel de la muerte. Lo siento mucho, ¿por qué tuve que morir, si ni siquiera salvé a nadie? Notas. Jesús, he vuelto con un capítulo. ¿Sí? Después de 7 meses escribiendo este capítulo palabra por palabra y frase por frase al día, por fin lo he terminado. Vamos al grano. Lamento que mis lectores hayan tenido que esperar tanto para una actualización. No tengo excusa, salvo mi incapacidad para escribir más rápido. Es como ir a una cocina y pedir el segundo plato, solo para tener que esperar meses porque el chef no tiene los ingredientes que creía tener. En fin, no los culparé si prefieren seguir adelante y buscar otro restaurante. Pero si esperaron, gracias. Se lo agradezco. Ojalá pudiera darles más. Pero solo pude darles un capítulo. Gracias de todos modos si leíste esto. Espero que lo disfrutes y sientas algo. Y las reflexiones del autor al respecto. Diría lo siguiente. Cambié muchas cosas y no sé si esto cuenta como spoiler. Pero no, porque ya no es un punto clave de la trama. Con cada caso, las cosas cambiaron. Pero, continuando, parece que a cierto anciano no le agrada del todo una habilidad de Subaru ni el abuso que hace de ella, y ahora Subaru ha visto solo una pequeña parte de las consecuencias. Subaru ha visto el error de usarla. Me gusta